Bien, pues arrancamos la programación de este jueves con una de las voces más autorizadas de este sector a nivel mundial. Tenemos el honor, tenemos la suerte de contar con María Marcet. Ella es expresidenta de TSMC Europa, también asesora de varias multinacionales del sector y referente indiscutible en la estrategia de los semiconductores. Llega a este escenario para darnos una conferencia, una clase magistral, que yo sé que muchos de ustedes ya están esperando y están aquí desde primera de la mañana para escucharla. Ella va a hablarnos de tendencias, oportunidades, también escenarios que se producen en el presente y en el futuro de este sector y sobre todo también nos va a remarcar cuál es el papel estratégico que está jugando España en todo esto. Un aplauso para María Marcet. Como ha dicho la que me ha presentado, soy ex. Es decir, yo venía a Valencia, que es mi tierra, como jubilado. Pero claro, la pasión de Maite, tener una alcaldesa que habla de semiconductores, que es capaz de hablar de semiconductores, pues no tenía más remedio que involucrarme en todos estos actos. Y nada, pues aquí estoy. Semiconductores. Vaya palabra, ¿eh? Porque es que ni siquiera es conductor, es semiconductor. Entonces, no se me oye bien, ¿no? ¿Ahora mejor? Gracias. De mano. ¿Necesito el micrófono? Sí. Vaya. Esto de la tecnología, es tremendo, es tremendo. Seguro que tiene pocos chips esto. Bueno, los semiconductores, evidentemente, son el motor del progreso y de todo el crecimiento económico, del profit, del beneficio. Todos los dispositivos modernos llevan chips. Yo siempre digo que si sin saberlo lleváis en vuestros bolsillos y en vuestros bolsos alrededor de más de 100 chips seguro. Porque solamente con que si lleváis los carnés de conducir, los carnés el carnet de identidad, lleváis todas las tarjetas de crédito, los smartphones, todo lo que lleváis, las llaves del coche, todo lleva cientos de chips. Todos los dispositivos modernos llevan chips. Pero es que además de eso, evidentemente los semiconductores son capaces de ser el motor de cualquier innovación. 5G, todo lo que hablaba antes Javier, de todas las inversiones que se han hecho en telefonía, tanto fija como móvil, eso todo lleva cientos de chips, millones de chips. Inteligencia artificial, soluciones energéticas renovables, etc. Y desde luego, bueno, tienen un impacto económico global. También Javier comentaba que la importancia y por qué ahora China dice que ya bloquea todos los chips que van a venir. Curiosamente, muchos de esos chips de Nvidia van de Taiwán, pero bueno, se ve que China no se entera. Luego dicen que Taiwán es China, pero no quiere los chips. Bien, los semiconductores generan millones de puestos de trabajo, millones. Os puedo decir que solamente entre Intel y TSMC tienen más de 200.000 puestos de trabajo, o sea que os podéis imaginar. Pero es que además ahora mismo es necesario ser líder tecnológico, porque si no eres líder tecnológico en algo eres irrelevante. Y yo creo, y coincido con lo que se ha estado diciendo, que el hecho de que Valencia sea líder en fotónica ya es un paso importantísimo, importantísimo. Para sustanciar un poco lo que digo de la importancia de los semiconductores, aquí tenéis el crecimiento, cómo crece el beneficio anual medio de toda la industria de semiconductores. Si entre la primera década de este siglo ese beneficio era alrededor de 4 billones, o sea, 4.000 millones de dólares americanos, en la siguiente década eso se multiplica por 12, es 45, y en los últimos 4 años eso se ha multiplicado otra vez por 2, es decir, 24 veces con respecto a la primera. Es decir, es un crecimiento brutal. Y eso hace que, si vemos cuál es el ranking en beneficio económico
de todas las diferentes industrias, pues en la primera década de este siglo los semiconductores eran el número 11, pasan a ser el número 4 en la siguiente década y en los últimos años es el número 3 después de high-tech y de farma y biotecnología. Os puedo asegurar y estoy convencida que en los próximos años va a seguir escalando puestos, con lo cual el 2 o el primero, o sea, el podio está garantizado. No sé dónde está esto. Vale. ¿Cuáles son ahora los motores del siguiente crecimiento en semiconductores? Bueno, el consumo, la demanda del consumo va a seguir creciendo, es decir, cada vez tenemos más tabletas, más teléfonos. Yo sigo teniendo un teléfono analógico, pero seguro que muchos de vosotros tenéis relojes digitales, etcétera. El automóvil, tanto el automóvil eléctrico como la ADAS, es decir, la conducción asistida o autónoma, es un motor tremendo de crecimiento para los chips. Y por último, por supuesto, todas las tecnologías emergentes, 5G, inteligencia artificial y todo lo que es IoT. Todo eso va a suponer un incremento tremendo de semiconductores. Con lo cual se espera, si en la primera década de este siglo el crecimiento sobre todo se debía a lo que era PCs y relacionados con PCs, laptops, tabletas, etcétera, el siguiente década ha sido de todo lo que es smartphones, todo conectado, y ahora evidentemente va a ser todo lo que es inteligencia artificial, tanto en la nube, tanto en servidores como en los dispositivos, en lo que se dice Edge, es decir, todo lo que son dispositivos, incluyendo, por supuesto, el automóvil y incluyendo todos los dispositivos que van a estar conectados y que van a necesitar cada vez más de inteligencia artificial. Una de las cosas en las que estoy invitada últimamente es todo lo que son Smart Cities, ciudades inteligentes. Yo siempre digo que cuando vine de Ámsterdam, que es la última ciudad en la que he vivido, pues vine a España y en los semáforos me eternizaba. Es que nunca se ponía verde, porque yo estaba acostumbrada a que en Ámsterdam, que tienen teléfonos, tienen semáforos inteligentes, pues tú llegas, el semáforo detecta si hay coches alrededor y si hay peatones alrededor, y según lo detectado, pues se pone verde. Entonces es rapidísimo, y aquí esperando. Todo esto es lo que va a suponer la inteligencia artificial. Esto es una tontería, pero muchísimas cosas más. Bien, vamos ahora a ir a cosas más cercanas. Aquí tenemos el crecimiento mundial de distintos tipos de semiconductores. Todo lo que son circuitos integrados, es decir, CPUs, GPUs, NPUs, todo lo que son inteligentes. Veis que es la línea, no sé si esto me va, no. Carlos, la infraestructura me la tienes que mejorar, más chips. La línea negra está toda por encima de cero, es decir, ha tenido un crecimiento importante. Sin embargo, todo lo que es opto y discretos ha sido prácticamente negativo hasta hace los últimos meses. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial, y luego lo seguiremos viendo a lo largo de la presentación, es la que está creciendo tremendamente y la que genera ese crecimiento de los circuitos integrados. Pero el resto del mercado ha sufrido mucho con el coche eléctrico y ha sufrido mucho con la disrupción que el coche eléctrico ha supuesto. El hecho de que hayamos querido ir rápidamente al coche eléctrico, sobre todo el tema legislativo de no poder entrar en una ciudad si no tienes un coche eco, es decir, un coche prácticamente eléctrico, eso, sin hablarlo eso y sin discutirlo con la industria, eso ha supuesto un problema tremendo, sobre todo para Europa, cuando los motores económicos en Europa son sobre todo el automóvil y el industrial. Y esas nuevas directrices han hecho que, que el mercado del automóvil se ha hundido. Nadie compra, o muy poca gente se atreve a comprar un coche actualmente, porque ¿qué compras? El eléctrico
tiene poca autonomía todavía, hay pocos cargadores, son muy caros. Combustión, no, porque la combustión, el motor de combustión en principio es un pecado, ¿no? Con lo cual se hundió el mercado del automóvil. Y eso ha hecho que todos esos chips discretos, optos y demás hayan tenido una demanda muy baja. Se creó además se hizo mucho inventario, ha empezado ese inventario a desaparecer y ha empezado, por fin, en los últimos 2 meses nada más, ha empezado a ser positivo. Ahí yo creo que es una lección que la Unión Europea sobre todo ha aprendido, y es que antes de lanzar directivas a todos los países tienen que hablar seriamente con las industrias. La colaboración industria-administración es fundamental. Bien, vayamos ahora, por tanto, a cómo ha ido el crecimiento en el mundo. Bueno, pues en USA y como porcentaje del mundo, como podéis ver, el crecimiento es importante. Europa ha caído, y ha caído por lo que decía antes, porque nuestros motores en cuanto a semiconductores industrial y automóvil han sufrido enormemente. Bien, quería empezar a hablar del CHIPS Act porque estamos a punto de tener un nuevo CHIPS Act que será el CHIPS Act 2.0. El CHIPS Act 1.0 surge en Europa por la necesidad de relanzar el mercado europeo de semiconductores. Llega la pandemia, cuando llega la pandemia se rompen todas las cadenas de valor. Y entonces no llegan chips a Europa, y entonces un objetivo fundamental era asegurarse los chips para el futuro. La segunda prioridad era Europa, reconocida mundialmente, es líder en investigación y desarrollo. Centros como IMEC, que sin ninguna duda es el líder mundial en cuanto a desarrollo, investigación y desarrollo de tecnología, Fraunhofer, Leti, etcétera. Entonces, la segunda prioridad era mantener ese liderazgo en investigación y desarrollo. Bien, entonces el CHIPS Act 1.0 se organizó en torno a 3 pilares. El primer pilar era en torno a investigación y desarrollo, que era sobre todo pues para, ya digo, lanzar y soportar todo lo que fuera investigación, incluido líneas de piloto, líneas piloto, de las cuales luego hablaremos, centros de competencia, etc. El siguiente pilar importante, dime, que me lo acerque más, ¿me lo como? Vale, lo intentaré. El siguiente era fabricación, es decir, Europa. En ese momento, cuando se lanza el CHIPS Act 1.0, estaba alrededor del 8% de la capacidad mundial de desarrollo, de fabricación, 8% nada más, y Thierry Breton, que es el que lanza el CHIPS Act 1.0, tiene como objetivo llegar al 20%. Y para eso, pues, se quiere atraer foundries, se quiere, en definitiva, apoyar todo lo que es fabricación. Ahora veremos todas las fábricas que, gracias a este segundo pilar, se fundan en Europa. Y el último pilar era, era un poco legislativo, que era decir, bueno, os vamos a ayudar, pero queremos, evidentemente, monitorizar, es decir, cómo se va en un futuro, cómo se va a suministrar los chips. Si hay chips, si hay fábricas en Europa, queremos que primero se den los chips a los fabricantes europeos de coches o de lo que sea. Bien. Entonces, el resultado de lo que ha sido el CHIPS Act 1.0 ha sido, se ha subvencionado a IMEC para toda la investigación por debajo de 2 nanómetros. Yo no sé si os dais una idea, pero 2 nanómetros es algo muy pequeñito, ¿eh?
a Leti CEA, sobre todo en Francia, para todo lo que es tecnología FD-SOI. Tecnología FD-SOI es una tecnología sobre todo orientada a poco consumo energético. No voy a explicaros más. Fraunhofer para todo lo que es Advanced Packaging, es decir, para poder empaquetar conjuntamente lo que se llaman los chiplets, poder empaquetar conjuntamente distintos chips de distintas tecnologías. Esto es también un palabra, wide bandgap, que se refiere a todo lo que es potencia alto nivel. Esto fue para Italia. Y fotónica, que afortunadamente eso sí que vino para España, que era otra línea. Y luego las 17 University Chairs, que como ya se ha dicho repetidamente esta mañana, 3 de ellas están localizadas en Valencia. Fabricación. Estas son todas las empresas que se han beneficiado de las subvenciones del CHIPS Act 1.0 en fabricación. Y monitorizar la respuesta y las respuestas a la crisis, eso sigue en marcha. Bien, la capacidad en el 2020, como he dicho antes, era el 8 o 9%, en el 2024 se ha llegado al 10%, o sea que como podéis ver no se ha mejorado en gran medida, aunque más está viniendo. Estas son todas las fábricas a nivel mundial que están previstas para los próximos 5 años. En Europa, como veis, son 7 fábricas, que no está nada mal, comparado con el resto del mundo. Como veis, 11 en Estados Unidos, en fin, 7 no están nada mal. Entre ellas, quizá voy a hablar Infineon. Infineon hace una expansión en Austria, sobre todo en Fila, que es donde tiene una gran fábrica. TSMC es una fábrica nueva que está muy avanzada. Se espera el groundbreaking, o sea, la primera piedra que decimos nosotros fue en agosto del año pasado y se espera que la primera oblea salga a final del 2027. Bosch, Bosch, que hace prácticamente todo, como bien sabéis, desde microondas estupendos hasta todo, pues Bosch también en Dresden también ha montado por fin una fábrica de semiconductores, gracias al CHIPS Act 1.0. ST aumenta su fábrica tanto en Catania, en Sicilia, como la que tiene en Grenoble, en Kroll, en fin. Analog Device en Irlanda monta la segunda fábrica, que ya tenía una. onsemi monta también su propia fábrica en la República Checa. Y IMEC, que como sabéis abre no es una fábrica porque IMEC es investigación y desarrollo, pero es prototipación también. Y IMEC, como sabéis, abre una en Málaga. O sea que también ha sido importante el traernos para acá más cosas. Ahora, lo que no nos podemos dormir en los laureles, porque de hecho seguimos estando muy por detrás de lo que va a ser el resto del mundo, sobre todo teniendo en cuenta la gran capacidad inversora que está teniendo China. Este primer azul es China y podéis ver cómo está, es decir, cómo tiene desde tecnología avanzada, que es menor de 7 nanómetros, hasta la madura, que es mayor de 90 nanómetros, como podéis ver, es desde luego la que domina. Europa, si veis, es el azul clarito, yo siento no poder apuntarlo, es el 3% en leading, y el 3% sobre todo debido a la fábrica que tiene Intel en Irlanda. En Advance estamos ahí mejor el 8% y estamos mejor sobre todo porque en Advance, que va entre 7 y 90 nanómetros, ahí se debe sobre todo a lo que está montando, lo que tiene ST en Kroll y la fábrica de TSMC en Dresden, que será de 28 nanómetros, de 28, 22, 16 y 12 nanómetros.
Y en mature, en maduro, es donde mejor estamos, que son las fábricas de ST, de Infineon, de NXP, las fábricas antiguas. En definitiva, lo que quiero decir es que estamos creciendo, se están haciendo fábricas, pero estamos todavía muy lejos de donde deberíamos de estar. En negocios, en fin, estas hasta ahora han sido inversiones. En negocios, si vemos en el 2023, Infineon ocupaba el número 9 a nivel mundial, ST el número 10, NXP el número 14. No estábamos mal posicionados, teníamos 2 empresas europeas en el top 10. Sin embargo, en el 2024 caemos. Y en el 2024 Infineon pasa al número 11, ST el número 13, NXP sigue en el número 14. Es decir, como os decía antes, el tema del automóvil, el problema del automóvil ha sido un gran problema, porque estas empresas, sobre todo, suministraban chips para el automóvil. Desgraciadamente, en el 2025 la cosa no va mucho mejor, o sea que cuando tengamos el ranking el año que viene, yo creo que todavía van a bajar más. Es decir, que tenemos mucho por delante, tenemos buenas bases, yo creo que lo que se está haciendo está muy bien, pero hay que ser conscientes de que no estamos bien del todo. Bueno, aquí tenemos otra vez más el crecimiento del mundo y el crecimiento de Europa. Ya digo que por lo menos está mejorando Europa en los últimos meses. Bien, el crecimiento en general de la industria, tenéis arriba América, 15% de crecimiento previsto para el 2025, Europa el 3%, Japón el 9%, Asia-Pacífico el 10%. Pero donde crece realmente es en lógica, y en circuitos lógicos y en memoria, es decir, todo lo que está directamente ligado a inteligencia artificial. Todo lo que no es inteligencia artificial este año, igual que el año pasado, ha sufrido y seguirá sufriendo hasta que todos los inventarios que hay en la cadena de valor terminen de consumirse y cuando además haya claridad en cuanto al coche eléctrico. Con lo cual, ¿cuál ha sido la conclusión del CHIPS Act 1.0? En investigación y desarrollo ha hecho una gran labor, ha reforzado el papel de IMEC, de Fraunhofer, las líneas piloto, etcétera, pero sin embargo no ha reforzado el ecosistema. Es del ecosistema que consiste sobre todo en que las startups puedan llegar a tener una escala, un volumen importante, es decir, lo que llamamos de from startup to scale up. Bien, antes de entrar en lo que las recomendaciones para el CHIPS Act 2.0, permitirme un momento en cómo están modificándose los modelos de negocio. Inicialmente los semiconductores, las empresas eran sobre todo IDMs, es decir, estaban verticalmente construidas, es decir, estaban todas verticalizadas. Eran sobre todo IDMs. Los IDMs son los que fabrican y diseñan para ellos mismos. Los IDMs son los Intel, los Texas Instruments, los Infineon, los NXP, etcétera. Esos son los IDMs. ¿Qué es lo que ha pasado? La tecnología avanza tan rápido, cada vez es más compleja, cada vez cuesta más, estamos hablando ya de subnanómetro, que todo se ha especializado. Y lo que ahora mismo está realmente funcionando bien son todo lo que son fabless, todo lo que son foundries, todo lo que es las empresas que se dedican a fabricar IP, es decir, está todo segmentado y todo especializado. Con lo cual, yo creo que esto es un toque también para nosotros sobre lo que tenemos que potenciar. Y lo que tenemos que potenciar sobre todo es, el talento ya lo tenemos o lo estamos construyendo, tenemos que ir al siguiente paso que es diseño, pero ese diseño hay que acompañarlo con inversiones y con ayuda en cuanto al macrosistema para
que esos startups, esos centros de diseño se conviertan en empresas grandes. Si no, realmente seguiremos igual. Y de hecho, vuelvo a hablar del TSR, que es el Total Shareholder Return, es decir, el beneficio de la inversión, y vemos que el beneficio de la inversión, sobre todo, se da en, aquí lo tenéis, en fables. Esta línea es los top 3 fables. Evidentemente, los top 3 fables son Nvidia, AMD y Broadcom. Pero bueno, esperemos que en algún momento podamos ser nosotros, porque ser fables, el nivel de entrada es pequeño, lo que se necesita es talento, lo que se necesita es tener un ecosistema alrededor que consuma lo que nosotros producimos. ¿Dónde tenemos que invertir? AI. Y AI, inteligencia artificial, no solamente es lo que sabemos del ChatGPT. La inteligencia artificial va a ir a todo. Va a ir a la robótica, va a ir a la medicina, va a ir absolutamente a todo, como ya se está diciendo. Todo lo que es eje, es decir, todo lo que es frontera, no sé cómo llamarlo, todo lo que es IoT de alguna forma, necesita inteligencia artificial, y todo lo que es tradicional, y el resto de semi. Con lo cual podéis ver, el crecimiento en inteligencia artificial es prácticamente infinito, porque viene casi de cero, el 19% en lo que sería Edge AI y el 8% en el resto. O sea, ahí es donde tenemos que fijarnos para invertir, en los dos primeros bloques. Bien. Para tener inteligencia artificial y sobre todo para que los dispositivos, el eje, la frontera tenga inteligencia artificial, tiene que haber centros de inteligencia artificial. Aquí tenemos lo que se ha instalado ya en Estados Unidos en inteligencia artificial, en centros de datos, en China, en toda la Unión Europea y en el resto del mundo. Intentar atraer a Microsoft, a Oracle, a todos los que puedan montar una inteligencia, centros de datos en inteligencia artificial, es fundamental para que nuestras empresas se conecten a ellas y puedan aplicar la inteligencia artificial a su propio modelo de negocio. Aquí tenemos es un detalle en el automóvil. En el automóvil, todo lo que es, ¿dónde se tiene que aplicar inteligencia artificial? Todo lo que son las unidades centrales de proceso, todo lo que son los controladores de zona, Safety and Advanced Driver, es decir, todo lo que es ADAS. Todo eso necesita inteligencia artificial, tanto local en el coche como conectada con el centro de datos. Bien, ¿qué tal España? ¿Cómo tenemos España? ¿Cómo España está utilizando la inteligencia artificial? En el 2024, 10% de compañías de más de 10 empleados los que usan inteligencia artificial. Vemos que son las de siempre, las del norte, Alemania y tal, las que empiezan a utilizar seriamente inteligencia artificial, nosotros solamente el 11%. Tengo que decir, sin embargo, que ya en el 2025, sin embargo, hemos pasado al 25%, o sea que vamos mejorando. Y aquí cito algunas de las restricciones de por qué las empresas no utilizan inteligencia artificial o por qué no quieren invertir en inteligencia artificial o no piensan invertir. Falta de conocimiento, consecuencias legales, que las hay evidentemente, disponibilidad de datos, el Big Data es lo que fuerza la inteligencia artificial, en fin. Y solamente el 10% dice que no es útil. Yo conozco y ya sé de muchos sectores que están utilizando, por ejemplo, el turismo, que es fundamental en nuestra comunidad, está utilizando la inteligencia artificial ya muchísimo, muchísimo. Incluso me consta que en Alicante, la Consejería, te lo digo Paula, te miro a ti, la Consejería de Turismo en Alicante ha desarrollado una aplicación específica de inteligencia artificial para turismo.
Y la inteligencia artificial, ya digo, no es el ChatGPT que preguntamos, oye, ¿cómo se hace esto? No, 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 es mucho más que eso. Es lo que se llama inteligencia artificial de agente y la física. Esto sobre todo para el tema de customer service, de salud, y aquí ya la robótica, vehículos autónomos, etc. Bien, muchos también os preguntaréis, vamos a ver, cuando hablamos de 2 nanómetros del transistor, estamos hablando ya casi a nivel de átomo. Entonces, ¿se va a seguir desarrollando la tecnología de semiconductores o estamos llegando al límite? Bueno, pues esto lo he cogido de IMEC, y IMEC nos dice que hasta el 2042 ellos siguen todavía reduciendo. En fin, no voy a entrar en detalles. Yo creo que los de la universidad me veían diciendo, no sé, pero bueno, vosotros me entendéis. Son arquitecturas de transistores distintas, una encima del bueno. Y hasta en el 2042 se piensa que vamos a llegar ya son tecnologías distintas, que vamos a llegar a los 14 o a los 10 Armstrong. El Armstrong ya es un nivel por debajo del nano. Hasta ahora estábamos con el micro, luego el nano, pues ahora ya el Armstrong. O sea que hasta el 2042 tenemos asegurado que la tecnología va a seguir avanzando. Bien, después de todo esto, ¿qué oportunidades tenemos? Está claro que tenemos, estos son los sectores de crecimiento. Inteligencia artificial, el 43%, será el 43% del total. Industrial el 11%, automóvil el 13%. Es decir, yo he puesto estos tres. ¿Por qué? Inteligencia artificial porque es fundamental para nuestro futuro crecimiento, pero luego el industrial y el automóvil porque son los 2 sectores claves en Europa. Incluso ayer estuvimos en la Cámara de Valencia y veía que el industrial en Valencia también es muy importante, muy importante. Y automóvil, bueno, pues el automóvil también lo va a ser. Tenemos ya la Ford, tenemos Volkswagen haciendo la fábrica de baterías, o sea que también es un tema importante. Entonces, estos dos, más la inteligencia artificial, son las oportunidades de crecimiento. Se ha hablado mucho de fotónica, aquí son los compound, que son los compuestos, la tecnología compuesta. Solamente voy a enfocarme en la fotónica, que es lo que realmente nos interesa en Valencia, y podéis ver que el crecimiento es tremendo. Sabéis cómo la bola crece, la bola amarilla crece. Estoy yendo rápida. Bien, se ha hablado del problema geopolítico. El problema geopolítico no solamente es de tarifas y no solamente es de prohibición de exportación de tecnología, sino que también ahora entramos ya en el tema de defensa y Europa tiene también que empezar a defenderse. Con lo cual, defensa de la región europea y aeroespacial son 2 sectores también donde pueden suponer una oportunidad para la industria de semiconductores, porque vamos a tener que invertir y desarrollar en nuestros propios sistemas en Europa. Entonces, he puesto aquí las prioridades para el CHIPS Act 2.0. La una, vamos a seguir con mantener el liderazgo en investigación y desarrollo. Con lo cual, la consecuencia de eso debe ser asegurar un soporte continuo para las líneas piloto y para el desarrollo de talento. Tenemos una buena base con las 17 cátedras, pero tenemos que continuar. La segunda prioridad, aumentar la demanda de chips. Sin demanda de chips, fabricar está bien, pero tenemos que tener demanda local. Y eso es a base de invertir en diseño y habilitar el ecosistema de inteligencia artificial. Es decir, aumentar las líneas piloto y la tecnología ready, es decir, el Fab to Lab, no, el Lab to Fab, desarrollar el liderazgo en diseño y asegurar acceso al capital riesgo. Capital riesgo, bien privado o público, como decía Javier, pero es fundamental porque es que si no, no se va a poder escalar.
El startup nace, pero hay que hacerlo crecer. Y por último, asegurar acceso a fabricación crítica. Evidentemente la Unión Europea me dice, no, pero María, convence a TSMC para que instale aquí una fábrica de 2 nanómetros para inteligencia artificial. Bueno, vamos a ir poco a poco. Vamos a ir poco a poco. La primera fábrica en Dresde es un primer paso. Vamos a empezar a crear demanda, vamos a empezar a diseñar aquí chips y sistemas de inteligencia artificial, y eso generará la demanda para poder montar una fábrica. Entonces, estas son las líneas que estamos discutiendo con la Unión Europea en cuanto a cuáles son las prioridades. De momento estamos bastante de acuerdo, chirriamos un poco aquí todavía, pero bueno, lo demás parece que estamos bastante bien alineados. Bien, con esto termino. Los semiconductores el mercado de semiconductores sigue creciendo y es una oportunidad enorme. Va a alcanzar 1.3 trillones de dólares en el 2030. Los principales drivers de ese crecimiento van a ser inteligencia artificial, automóvil. El automóvil eléctrico consume muchos chips y el ADAS consume también muchísimos chips. Industrial, toda la industria se va a automatizar y va a utilizar inteligencia artificial, y eso quiere decir chips, se va a digitalizar chips. Y defensa aeroespacial, yo creo que en Europa sobre todo tiene que ser clave porque tenemos que defendernos. Atención, las joyas de la corona, que eran el automóvil industrial, han sido vapuleadas, sobre todo por el coche chino. Yo estaba ayer en Madrid, tú me imagino que también lo ves, Javier, pero es que hay cantidad de VIPs, cantidad. Tenemos que despertar, ¿eh? Yo creo que están despertando. Hombre, la industria del automóvil, que tuvo hace 10 días una feria, ha pedido en conjunto a la Unión Europea que retrase la limitación del motor de combustión. Es que si no, es nuestra joya. Aeroespacial y defensa son estratégicamente importantes, creo que está claro. Y los segmentos, los negocios, los modelos de negocio que yo creo que crecen realmente son fables, IP, y una vez que tienes fables, IP, viene la fabricación después. Y con esto concluyo el CHIPS Act 2.0. Estamos todos trabajando conjuntamente para hacer que tanto los startups crezcan en Europa, que haya capital suficiente para que esos startups puedan escalar hacia arriba. Y con esto termino. Disculpad, ha sido horroroso, yo me encuentro fatal con esto de que no funcione la infraestructura. Gracias.